Algo grande está a punto de suceder, y la mayoría no está lista. 2025 marcará un antes y un después en la historia de la fe cristiana. ¿Sabes cómo prepararte para lo que viene? El mundo está cambiando rápidamente. Lo que antes nos parecía seguro ahora se tambalea. La incertidumbre, el miedo y la confusión están alcanzando a muchos, incluso dentro del pueblo de Dios. Pero hay algo que la Biblia nos ha revelado desde hace siglos: nada de lo que ocurre es casualidad. Dios ya ha hablado sobre los tiempos difíciles, sobre las pruebas y también sobre la victoria que espera a quienes permanezcan firmes en la fe. Jesús dijo en Mateo 12:42, «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esta no es una advertencia para vivir con temor, sino un llamado a estar preparados. Pero, ¿cómo prepararnos? ¿Qué debemos hacer ante los cambios que se avecinan en 2025 y los años siguientes? La pregunta clave: ¿qué sucederá con los cristianos? En todo el mundo, vemos señales de que la fe cristiana está siendo puesta a prueba. Hay más persecución, más divisiones dentro de la iglesia, y una batalla espiritual que muchos aún no pueden percibir. Pero Dios nos ha dejado instrucciones claras en su palabra para estos tiempos. La cuestión no es qué sucederá, sino cómo debemos responder. Jesús nos habló sobre la importancia de edificar nuestra casa sobre la roca, no sobre la arena, Mateo 7, 24-27. La roca es su palabra, su verdad, su presencia. Cuando los vientos de la incertidumbre soplen en 2025, ¿estarás firme o serás arrastrado por la tormenta? Señales que no podemos ignorar. Muchos pueden pensar que nada cambiará después de 2025. Pero hay eventos que ya están en marcha y que, como creyentes, debemos discernir. 1. Crisis en la fe. Cada vez más personas se alejan de la iglesia, engañadas por filosofías que parecen atractivas pero que los conducen a la tibieza espiritual. 2. Incremento de persecuciones. En muchas partes del mundo, ser cristiano significa arriesgar la vida. Esto está aumentando y podría alcanzar niveles que no imaginamos. 3. Desastres naturales y conflictos. La Biblia habla de principios de dolores, Mateo 24, 8, y los vemos manifestarse con más frecuencia. Pero aquí está la clave: no estamos llamados a temer, sino a fortalecernos. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, 2 Timoteo 1, 7. La promesa para los que perseveren. Jesús prometió que quienes se mantengan fieles recibirán la corona de la vida, Apocalipsis 2 y 10. La pregunta es: ¿cómo podemos asegurarnos de perseverar? Oración constante, no como un acto religioso, sino como una conversación genuina con Dios. Conexión con la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10 y 17. Comunidad con otros creyentes. El enemigo quiere aislarnos, pero Dios nos llama a ser un cuerpo unido. Discernimiento espiritual. No todo lo que parece bueno viene de Dios. Debemos aprender a diferenciar la verdad del engaño. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios quiere hablarte. No es casualidad que estés viendo este mensaje en este momento. Es tiempo de despertar, de buscar su presencia como nunca antes y de compartir este mensaje con otros. Comparte este video, comenta tu opinión y suscríbete para no perderte lo que viene. Dios está llamando a su pueblo, y tú eres parte de ese llamado. Contexto profético y relevancia de la fecha. Algo está ocurriendo en el mundo. Algo que muchos sienten en su espíritu, pero pocos pueden explicar con claridad. ¿Por qué el año 2025 parece marcar un punto de inflexión en la historia de la fe cristiana? ¿Es una simple coincidencia o hay señales proféticas que nos están advirtiendo de un cambio trascendental? Una fecha que resuena en el espíritu. No es casualidad que, en este tiempo, tantas personas estén sintiendo un llamado más fuerte a la oración, al arrepentimiento y a la preparación espiritual. Las Escrituras nos advierten que antes de grandes acontecimientos, Dios siempre envía señales a su pueblo. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3, 7. Y cuando miramos alrededor, las señales son innegables. Crisis económicas, inestabilidad política, aumento del mal en el mundo, guerras, desastres naturales. Todo parece encajar con las profecías bíblicas que describen los tiempos finales. ¿Qué tiene de especial el 2025? Tal vez te preguntes, ¿pero por qué esta fecha en específico? No estamos diciendo que el mundo acabará ese día, ni que habrá un evento catastrófico. Pero sí es un momento clave dentro de un panorama profético que se viene desarrollando hace años.
2025 representa el punto medio entre muchos ciclos proféticos y la aceleración de ciertos eventos en la historia reciente. Miremos algunos datos relevantes. 1. Es un año de ciclos bíblicos importantes. Según muchos estudiosos de la profecía, Dios obra en ciclos de 7 años, Shemitah, y en 2025 estaríamos entrando en el desenlace de ciertos patrones proféticos. La economía mundial, que ha estado tambaleándose, podría entrar en un colapso mayor justo en este periodo. 2. Eventos geopolíticos y conflictos aumentan. En Mateo 24, Jesús nos advirtió sobre señales de los últimos tiempos. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24, 6. Actualmente, hay conflictos en Medio Oriente, tensiones entre potencias y un ambiente de inestabilidad global. 3. Aumento del engaño espiritual y la apostasía. La Biblia nos advierte que antes del regreso de Cristo, habrá una gran apostasía. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4, 3. Hoy vemos iglesias que han cambiado la verdad de Dios por mensajes cómodos y diluidos. Muchos creyentes están siendo engañados y alejados de la verdadera fe. 4. Cambios en el sistema mundial. Se habla de un nuevo orden económico, la digitalización del dinero y el avance de tecnologías que podrían facilitar un sistema de control global. Apocalipsis 13 nos advierte sobre un sistema en el que nadie podrá comprar ni vender sin una marca. Apocalipsis 13, 16-17. ¿Estamos viendo los primeros pasos hacia esto? Jesús ya nos advirtió sobre estos tiempos. Nada de esto debería sorprendernos. Jesús mismo nos dijo que estas cosas ocurrirían antes de su regreso. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24, 9. Esto significa que el tiempo de prueba para los cristianos se acerca. No podemos vivir en ignorancia o indiferencia. La fe será probada. ¿Estás listo para lo que viene? ¿Cómo prepararnos espiritualmente? Dios no nos deja sin dirección. No importa lo que pase en el mundo, Él sigue teniendo el control. Aquí hay 3 claves esenciales para prepararte. 1. Arrepentimiento y santidad. Jesús no viene por una iglesia dormida, sino por una iglesia santa y vigilante. Es momento de examinar nuestra vida y volver a Dios con todo el corazón. 2. Fortalecer la oración y la comunión con el Espíritu Santo. Sin una relación profunda con Dios, será difícil soportar los tiempos difíciles. Necesitamos aprender a escuchar su voz y depender de Él en todo momento. 3. Discernimiento y valentía. No podemos dejarnos llevar por el miedo o la confusión. La Biblia debe ser nuestra guía. Debemos estar firmes en la fe y preparados para dar testimonio de Cristo en cualquier circunstancia. Esto no es un simple mensaje más. Dios está llamando a su pueblo a despertar. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras las señales están ante nuestros ojos. Hoy te desafío a que tomes una decisión. Comparte este mensaje con otros cristianos que necesitan saber esto. Déjanos un comentario con tu opinión sobre estos tiempos. ¿Crees que estamos más cerca de la profecía final? Suscríbete y activa las notificaciones para estar alerta a todo lo que viene en el panorama profético. Recuerda, Dios siempre avisa antes de actuar. Y hoy, Él está hablando a tu vida. ¿Estás escuchando su voz? La condición actual del mundo y los cristianos. Hoy vivimos en un mundo donde la fe cristiana enfrenta uno de los desafíos más grandes de la historia. No se trata solo de crisis económicas, guerras o pandemias, sino de algo mucho más profundo, una batalla espiritual sin precedentes. Jesús nos advirtió que en los últimos tiempos la fe de muchos se enfriaría, la verdad sería tergiversada y la persecución aumentaría. ¿Estamos viendo hoy el cumplimiento de estas profecías? Una iglesia que se enfría. El mundo está cambiando rápidamente, y con ello, la forma en la que muchos viven su fe. Hace años, la iglesia era el centro de la comunidad, un lugar donde la gente se reunía para buscar a Dios con fervor. Hoy, en muchas partes del mundo, la fe se ha convertido en algo superficial. Jesús ya lo había advertido. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 12:12. Si miramos alrededor, vemos iglesias llenas de personas, pero vacías de compromiso real con Dios. 1. La apostasía y la distorsión del Evangelio. El apóstol Pablo nos advirtió claramente que antes del regreso de Cristo habría una gran apostasía.
En 2 Tesalonicenses 2, 3 dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Hoy en día, muchas iglesias han dejado de predicar el arrepentimiento y la santidad, para enfocarse en un evangelio cómodo y sin sacrificio. En lugar de llamar al pecado por su nombre, muchos predicadores han optado por mensajes motivacionales que no confrontan, que no transforman. Se predica más sobre la prosperidad que sobre la cruz. Se ignoran temas como el pecado, la obediencia y el temor de Dios. Muchos líderes han cedido a las presiones del mundo, adaptándose a ideologías que van en contra de la palabra de Dios. Jesús nos advirtió sobre esto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7 y 21. Hoy más que nunca, necesitamos volver a la raíz del Evangelio, a una fe basada en la verdad y no en la comodidad. 2. La persecución a los cristianos. Mientras en algunos lugares la fe cristiana se está volviendo superficial, en otras partes del mundo hay cristianos que están siendo perseguidos y asesinados por su fe. Jesús lo dijo claramente. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24, 9. Algunos datos alarmantes sobre la persecución cristiana en el mundo. Más de 360 millones de cristianos viven en países donde su fe es perseguida. En lugares como Corea del Norte, Afganistán, Somalia y China, ser cristiano puede costarte la vida. Se han cerrado miles de iglesias en países donde el cristianismo está siendo censurado. Y no solo se trata de persecución física. En muchos países occidentales, se está tratando de silenciar la voz del cristianismo. Se ridiculizan las creencias cristianas en los medios, se aprueban leyes que van en contra de los principios bíblicos y cada vez más personas ven la fe cristiana como algo anticuado o incluso peligroso. Esto nos recuerda las palabras de Jesús. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 3 y 18. La pregunta es, ¿estamos preparados para mantenernos firmes en la fe, incluso en medio de la persecución? 3. El auge de la tibieza espiritual. Uno de los mayores peligros para la iglesia de hoy no es solo la persecución o la apostasía, sino la tibieza espiritual. En Apocalipsis 3, 15-16, Jesús advierte a la iglesia de la Odisea con palabras muy fuertes. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hoy en día, hay millones de cristianos que no son ni fríos ni calientes. Asisten a la iglesia, pero no tienen un verdadero compromiso con Dios. Oran solo cuando tienen problemas, leen la Biblia ocasionalmente y han hecho de su relación con Dios algo rutinario y sin pasión. La tibieza espiritual es peligrosa porque es engañosa. Una persona tibia cree que está bien con Dios, pero en realidad está en un estado de indiferencia que la aleja del verdadero propósito de Dios. ¿Qué hacemos ante esta realidad? El panorama puede parecer desalentador, pero la buena noticia es que Dios siempre tiene un remanente fiel. Hoy es el momento de despertar espiritualmente y tomar decisiones radicales para fortalecer nuestra fe. Aquí hay 3 cosas que debemos hacer. 1. Volver a la palabra de Dios. La única manera de no ser engañados en estos tiempos es conociendo profundamente la Escritura. No podemos depender solo de lo que dicen los predicadores, necesitamos un encuentro personal con la verdad. 2. Ser valientes en nuestra fe. No podemos callar ni adaptarnos al mundo. La verdad de Cristo debe ser proclamada sin miedo. Dios está llamando a una generación que no negocie sus valores por la aprobación del mundo. 3. Buscar un avivamiento genuino. Necesitamos orar por un despertar espiritual en nuestras vidas, nuestras iglesias y nuestras naciones. Un verdadero avivamiento comienza cuando cada uno de nosotros decide rendirse completamente a Dios. Un llamado urgente. La iglesia está en una encrucijada. Podemos seguir en la comodidad de la tibieza espiritual o podemos decidir levantarnos con poder en el nombre de Jesús. Hoy te hago una pregunta, ¿dónde estás parado en tu fe? Si sientes que tu relación con Dios se ha enfriado, este es el momento de volver a Él. Si sientes que Dios te está llamando a ser parte de su remanente fiel, no ignores esa voz. Si este mensaje ha hablado a tu vida, ayúdame a compartirlo con más personas. Deja tu comentario y dime, ¿crees que la iglesia actual está viviendo los tiempos que Jesús profetizó?
Suscríbete y activa la campana de notificaciones porque en los próximos vídeos seguiremos profundizando en las señales proféticas y en cómo prepararnos para lo que viene. Dios te está llamando. La pregunta es, ¿responderás a su llamado? El cambio que se aproxima. Algo grande está a punto de suceder y la mayoría no está lista. 2025 marcará un antes y un después en la historia de la fe cristiana. ¿Sabes cómo prepararte para lo que viene? Esta no es una afirmación al azar. Los eventos actuales, las señales en el mundo y las profecías bíblicas nos muestran que nos estamos acercando a un cambio trascendental en la historia de la Iglesia. La gran pregunta es, ¿qué nos espera en los próximos años? ¿Viviremos un avivamiento sin precedentes? ¿Enfrentaremos una persecución más intensa? ¿Ambas cosas ocurrirán al mismo tiempo? La respuesta la encontramos en la Biblia y en las señales que hoy vemos con nuestros propios ojos. 1. Dos posibilidades, un gran avivamiento o una mayor persecución. A lo largo de la historia, los momentos de crisis han sido catalizadores para el avivamiento espiritual. Cuando el mundo se oscurece, Dios levanta un remanente fiel que clama por su presencia. Pero también es cierto que, antes del regreso de Cristo, la Iglesia enfrentará una persecución como nunca antes. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 24, 9-14. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí vemos dos realidades simultáneas. Una gran tribulación, persecución, rechazo y prueba para los verdaderos creyentes. Un gran mover de Dios. El Evangelio se predicará en todo el mundo antes del fin. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que nos estamos acercando a un tiempo de definición. No habrá más medias tintas. O estamos con Dios o estamos en contra de Él. 2. Señales que indican que estamos cerca de un evento clave en la historia de la Iglesia. Dios nos ha dado señales claras en su palabra para que no estemos desprevenidos. Veamos algunas de ellas. Aumento de la persecución y la censura. En los últimos años, hemos visto cómo el cristianismo está siendo cada vez más atacado y censurado. En muchas partes del mundo, las iglesias están siendo cerradas y los cristianos arrestados solo por predicar la verdad. Las redes sociales están bloqueando contenido cristiano que hable de arrepentimiento, moralidad o valores bíblicos. En algunos países, se han aprobado leyes que castigan a quienes predican en contra del pecado. Jesús nos advirtió sobre esto en Juan 16, 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Este versículo describe exactamente lo que está ocurriendo. El mundo ha llegado al punto de llamar al bien, mal, y al mal, bien, Isaías 5:20. Ve engaño masivo dentro de la iglesia. Otra señal que nos indica que estamos cerca de un cambio trascendental es el crecimiento del engaño espiritual. Jesús dijo en Mateo 24, 4-5. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy en día, vemos doctrinas falsas que suavizan el pecado y distorsionan el mensaje del Evangelio. Falsos maestros que buscan enriquecerse en lugar de guiar a la gente a la verdad. Movimientos sin fundamento bíblico que promueven experiencias emocionales sin transformación real. Esto es peligroso, porque la mayor amenaza para la iglesia no siempre viene desde afuera, sino desde adentro. La tibieza espiritual ha hecho que muchos sean engañados sin darse cuenta. Eventos proféticos cumpliéndose en la geopolítica mundial. El mundo está experimentando una transformación sin precedentes. Guerras y rumores de guerras, Mateo 24, 6-7 conflictos en Medio Oriente, tensiones entre grandes potencias y la amenaza de una tercera guerra mundial. Colapso económico y control global. La crisis financiera y el desarrollo de tecnologías como la moneda digital están pavimentando el camino para un sistema de control total. Crecimiento de la inteligencia artificial. Muchas profecías apuntan a un mundo donde la tecnología jugará un papel clave en la manipulación y el control de masas. Todo esto apunta a la inminente manifestación de eventos profetizados en la Biblia. 3. ¿Qué debemos hacer para prepararnos? La pregunta más importante no es qué pasará, sino cómo podemos prepararnos para lo que viene. Jesús nos dejó instrucciones claras. No tener miedo, sino permanecer firmes en la fe. Jesús dijo en Juan 4:33.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si estamos en Cristo, no debemos temer lo que viene. Él nos dará la fuerza para soportar cualquier prueba. B. Volver a la oración y la intimidad con Dios. La oración será nuestra mayor arma en los tiempos difíciles. Debemos desarrollar una vida de oración profunda y constante. No podemos depender solo de predicaciones o enseñanzas ajenas, necesitamos una relación personal con Dios. Jesús nos enseñó en Mateo 26, 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Fe, aferrarnos a la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 12 y 35. En tiempos de confusión y engaño, la Biblia es nuestra única fuente segura de verdad. Lee la palabra todos los días. Medita en las promesas de Dios. Pide al Espíritu Santo discernimiento para no ser engañado. De compartir el Evangelio con valentía. El enemigo quiere silenciarnos, pero este es el momento de hablar más fuerte que nunca. Jesús nos dio una misión en Mateo 28, 19-20. Id, y haced discípulos a todas las naciones. No podemos quedarnos callados. El mundo necesita escuchar la verdad de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Este no es el momento de dormir espiritualmente. Dios está llamando a su pueblo a despertar. Ahora te pregunto, ¿crees que estamos viviendo tiempos proféticos? ¿Estás listo para lo que viene? ¿Qué decisión vas a tomar hoy para fortalecer tu fe? Si este mensaje ha hablado a tu vida, compártelo con más personas. Déjame tu comentario y dime, ¿estás viendo estas señales en el mundo de hoy? Suscríbete y activa las notificaciones porque en los próximos vídeos seguiremos analizando las profecías y cómo prepararnos para lo que viene. Dios te está llamando. La pregunta es, ¿responderás a su llamado? ¿Qué deben hacer los verdaderos creyentes? Los tiempos están cambiando rápidamente, y el mundo se está sumergiendo en incertidumbre. Mientras algunos viven con miedo y confusión, los verdaderos creyentes deben saber qué hacer. Dios nos está llamando a prepararnos, a fortalecernos y a estar firmes en la fe. ¿Cómo podemos hacerlo? En este vídeo, te revelaremos pasos clave para prepararte espiritualmente y emocionalmente ante los tiempos que vienen. Porque una cosa es segura, Dios no quiere que su pueblo esté desprevenido. 1. El primer paso, fortalecer nuestra relación con Dios. Antes de pensar en cómo enfrentar los eventos venideros, debemos hacernos una pregunta fundamental. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Jesús nos advirtió que, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriaría, Mateo 12 y 12. Es decir, habría creyentes que, ante la presión y las pruebas, abandonarían la fe. Pero Dios no nos ha llamado a temer, sino a permanecer firmes. La oración, nuestra mayor arma. Jesús dijo en Mateo 26, 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. En tiempos de incertidumbre, la oración no es solo una opción, es una necesidad. La oración nos conecta con la voluntad de Dios. Nos fortalece espiritualmente. Nos ayuda a discernir la verdad en medio del engaño. Si en estos tiempos no estamos orando constantemente, nos volvemos vulnerables a la confusión y al temor. Consejo práctico, aparta un tiempo diario para orar, sin distracciones. Habla con Dios como hablarías con un amigo, pero también aprende a escuchar su voz. B. La palabra de Dios, nuestro fundamento. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 12 y 35. La Biblia es nuestra brújula en tiempos de oscuridad. Nos enseña a reconocer las señales de los tiempos. Nos da instrucciones claras para enfrentar la adversidad. Nos llena de fe y esperanza. Consejo práctico, dedica al menos 15 a 30 minutos diarios a leer la Biblia. Comienza con Mateo 24, Apocalipsis y los Salmos. 2. Prepararnos emocionalmente para los tiempos difíciles. Dios quiere que su pueblo esté firme y estable en medio de cualquier crisis. Pero, ¿cómo lograrlo cuando el miedo, la ansiedad y la incertidumbre atacan? A confiar en Dios, no en las circunstancias. El Salmo 46, 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando todo a nuestro alrededor parezca incierto, recordemos que Dios sigue en control. No debemos dejarnos dominar por el miedo. Nuestra paz no depende de lo que pasa en el mundo, sino de nuestra confianza en Dios. Si Dios cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Mateo 6 y 26. Consejo práctico,
memoriza versículos que te fortalezcan en la fe. Escríbelos en tarjetas o en tu celular y léelos cuando sientas temor. B. No permitir que el estrés nos paralice. Jesús dijo en Juan 2:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El estrés y la preocupación son armas que el enemigo usa para desenfocarnos. Cuando el mundo está en caos, nosotros debemos reflejar la paz de Cristo. El Espíritu Santo nos da dominio propio y tranquilidad en medio de la tormenta. Nuestra actitud ante las pruebas será un testimonio para otros. Consejo práctico: aprende a respirar, meditar en la palabra y confiar en que Dios tiene un propósito en cada situación. 3. La importancia de la comunidad cristiana. La Biblia nos advierte que, en los últimos tiempos, muchos se alejarán de la fe y vivirán aislados. Hebreos 10:25 nos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Esto significa que, cuanto más nos acerquemos al final, más debemos estar unidos como iglesia. ¿Por qué es tan importante la comunidad cristiana? 1. Nos fortalece espiritualmente. La oración en unidad tiene poder. 2. Nos protege del engaño. Juntos podemos discernir la verdad en tiempos de confusión. 3. Nos anima en momentos difíciles. No estamos solos en la batalla. B. ¿Cómo conectarnos más con la comunidad cristiana? Congrégate en una iglesia donde se predique la verdad bíblica. Participa en grupos de oración y estudios bíblicos. Sé un apoyo para otros creyentes en tiempos de prueba. Consejo práctico: si no tienes una iglesia cerca, conéctate con comunidades cristianas en línea y mantén el compañerismo con otros creyentes. 4. Vivir con propósito y compartir el Evangelio. Jesús nos dejó un mandato claro en Mateo 28:19-20. Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No podemos vivir solo preocupados por nosotros mismos. Nuestra misión es compartir el Evangelio con el mundo. ¿Cómo compartir la fe en estos tiempos? 1. Aprovecha las redes sociales. Comparte versículos, testimonios y mensajes de fe. 2. Habla con amigos y familiares sobre Cristo. No todos lo aceptarán, pero planta la semilla. 3. Vive una vida que refleje a Jesús. Tu testimonio hablará más que 1000 palabras. Consejo práctico: desafíate a hablar de Jesús con al menos una persona nueva cada semana. El tiempo se está acortando. No podemos seguir viviendo como si nada estuviera pasando. Decídete hoy a fortalecer tu fe, a buscar más de Dios y a compartir su mensaje. Pregúntate: ¿estoy espiritualmente listo para lo que viene? ¿Estoy invirtiendo tiempo en mi relación con Dios? ¿Estoy compartiendo la verdad con otros? Si este mensaje ha tocado tu corazón, comparte este video para que más personas puedan prepararse. Déjame tu comentario: ¿qué estás haciendo para fortalecer tu fe en estos tiempos? Suscríbete y activa la campana de notificaciones porque seguiremos revelando más claves sobre los tiempos que vienen. No es tiempo de temor. Es tiempo de avivamiento. Es tiempo de estar firmes en la fe. Advertencia final y llamado a reflexión. El tiempo se está acabando. Cada día que pasa nos acercamos más a un punto crucial en la historia de la humanidad. Muchos viven como si nada estuviera sucediendo, pero la realidad es que los eventos profetizados en la Biblia están ocurriendo delante de nuestros ojos. La pregunta es: ¿estás preparado? En este último segmento del vídeo, hablaremos de lo que sucederá con quienes no estén preparados, daremos palabras de esperanza para los fieles y haremos un llamado final a la acción. Este mensaje no es para sembrar temor, sino para despertar corazones dormidos. Quédate hasta el final, porque esto podría ser la advertencia más importante que recibas. 1. ¿Qué pasará con los que no estén preparados? Jesús advirtió en Mateo 24:37-39. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La Biblia nos deja una advertencia clara: muchos serán tomados por sorpresa. Habrá personas que ignorarán las señales y seguirán con su vida sin prepararse espiritualmente. Algunos se burlarán de los que advierten sobre lo que viene, diciendo que nada pasará. Otros esperarán hasta el último momento, pero será demasiado tarde.
La gran apostasía. 2 Tesalonicenses 2, 3 nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es el abandono de la fe. Y hoy en día, estamos viendo cómo muchos cristianos están enfriándose espiritualmente. Algunos dejan la iglesia porque ya no les interesa la verdad. Otros comprometen su fe para encajar en el mundo. Muchos han cambiado la palabra de Dios por filosofías humanas. Reflexiona, ¿eres de los que permanece fiel o de los que se ha alejado de la verdad? 2. Palabras de esperanza para los que permanecen firmes. Si has llegado hasta aquí, es porque quieres permanecer firme en la fe. Juan 4:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las crisis pueden venir, pero Jesús ya venció. Dios protege a los suyos. Dios no abandona a su pueblo. En Salmo 91, 7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si permanecemos en Cristo, tenemos la promesa de su protección y dirección. Consejo: cuando sientas temor por el futuro, repite esta promesa: Dios está conmigo y no temeré. Salmo 56, 3. B. La recompensa para los fieles. Apocalipsis 2 y 10 nos dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Jesús nos asegura que si permanecemos firmes, nuestra recompensa será grande. Ahora que conoces la verdad, tienes 2 opciones. 1. Ignorarla y seguir con tu vida como si nada pasara. 2. Tomarla en serio, prepararte espiritualmente y advertir a otros. Comparte este mensaje con otros cristianos. No podemos quedarnos callados. La verdad debe ser conocida antes de que sea demasiado tarde. Si este mensaje te ha impactado, compártelo con al menos 3 personas. Muchos cristianos están dormidos espiritualmente y necesitan despertar. Acción inmediata: comparte este video en WhatsApp, Facebook o Instagram con tus amigos y familiares. Déjanos tu comentario. Queremos saber tu opinión. Escribe en los comentarios: ¿qué piensas sobre lo que viene en 2025? ¿Cómo te estás preparando espiritualmente? ¿Qué mensaje darías a otros creyentes en este tiempo? Responderemos y oraremos por cada comentario. Acción inmediata: escribe tu comentario ahora y únete a la conversación. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Si quieres más mensajes urgentes sobre lo que viene, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. No queremos que te pierdas ninguna advertencia importante. Este es el momento de decidir. Deuteronomio 30, 19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ahora pongo el cielo y la tierra por testigos de la decisión que tomes. Elige la vida. El tiempo se agota. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Hoy, Dios te está llamando a buscar más de Él, fortalecer tu fe, compartir este mensaje con otros. Si estás listo para comprometerte con Dios, escribe en los comentarios: Señor, yo elijo seguirte. Comparte este video, suscríbete y prepárate. Lo que viene cambiará la historia.